colocando sus nombres, las personas que van entrando. Eh, ya hemos estudiado, las últimas partes que estudiamos fue Jesús, el camino, la verdad, la vida. Recuerden el camino, camino de santidad, camino de justicia, camino de perfección. La verdad, porque no solamente la dice, sino que la hace evidente con su propia vida. Y la vida porque dice que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Él para salvación. Entonces ya tenemos como la estructura de que nosotros necesitábamos la vida porque Adán literalmente pierde todo. Y vamos a estudiar lo que es Jesús la resurrección. Entonces Jesús la resurrección, cuando Él dice yo soy la resurrección, esto se toma basado en el momento que Él da a conocer lo que hace referencia al tiempo de Lázaro. Entonces, está en San Juan capítulo 11, versos 5 al 27. Entonces, si lo podemos buscar sería perfecto, nuestras casas o nuestras Biblias. Y dice que llamaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. O sea, Jesús era muy allegado a la casa de Lázaro. Y dice, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús y dijo, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda en la noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertar. Le dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, haciendo referencia a la parte física. Y dice, y ellos pensaron que hablaba de reposar. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque para que creáis, más vamos a él. Dijo entonces Tomás llamado Didimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Eso es una fe que hay que tener. Dice ahí, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Ojo, yo soy la resurrección y la vida. Ahora dice ahí, si Él dice que Él es la resurrección y la vida, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero note que está hablando de una persona viva. Toma el hecho de lo que viene pasando con Lázaro, pero va a tomar la referencia de esa apreciación de la muerte física de Lázaro y aprovecha para dar una enseñanza y para dejarnos a nosotros un legado en cuanto a la fe de lo que se conoce como la resurrección. Y él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, las dos aplicaciones hay que saberlas hacer. Y dijo, todo aquel que vive y cree en mí, todo aquel que vive, ahora está hablando referencia a los que están vivos, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, yo soy la resurrección y la vida. Está tomando la parte física de Lázaro, haciendo alusión de lo que acaba de acontecer con Lázaro. Nótese que parece raro, pero Jesús quería, de hecho sabemos que era guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu. El Espíritu del Señor ya había reposado sobre él. Pero aquí hay algo muy impactante y es que él aprovecha ese hecho para dar a conocer acerca de la resurrección, pero de la manera clara.
toma un hecho físico, un hecho real y hace la aplicación en simbolismo para lo que va a pasar con nosotros siempre y cuando creamos en él. Entonces dice, Lázaro está enfermo. Vamos a hacer lo siguiente. Dice, en el 11:6 dice, cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, a pesar de que viene y dice, Lázaro está enfermo, él se queda, por decirlo así, por utilizar el término para aplicación, se queda de adrede. O sea, como que me voy a quedar porque aquí puede pasar algo interesante. Se queda cuando llega, ya Lázaro había muerto, o sea, 2 días que se queda, 2 días más, o sea que Lázaro había muerto, literalmente que Jesús en revelación por el Espíritu sabía que Lázaro había muerto, pero a los discípulos les habla de dormir. Pero en este caso está hablando del cuerpo físico. Miremos lo que dice acá. Dice, aún Marta en el 20 dice, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó. Y Marta dice en el 21, dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y él aprovecha este evento y le dice, en el 25 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ojo, y todo aquel que vive, vuelvo y repito, aquí están las dos apreciaciones, porque está haciendo referencia a Lázaro físicamente muerto en el versículo del que leíamos antes, cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección, todos los seres humanos pueden resucitar. Pueden hacerlo cuando estén vivos, bueno, en el caso de Lázaro se enfermó y por ende muere, y si yo creo y oro por una persona, puede llegar a resucitar. De hecho, vivir esa experiencia es un poco compleja porque ahí se invierten muchas emociones, pero aquí tiene que salir a flote es nuestra fe. Entonces, habla de la parte física. En esto ha pasado mucho alguna vez. Yo sé que Dios ha hecho muchos milagros en las personas. De hecho, cuando Él dice yo soy la resurrección y la vida, es una de las partes puntuales más claras que Jesús nos ha dado para que entendamos que estamos muertos. Y la gente puede recibir milagros de parte del Señor estando vivos, pero siguen muertos. Una vez el pastor Israel oraba por una persona que literalmente tenía una enfermedad terrible. Y resulta que en esa enfermedad que él tenía, eh, pues la familia en su buena fe lo lleva a un servicio donde él estaba en Boyacá, y pidieron oración por el hombre. Y efectivamente el tipo fue sano de una enfermedad terminal. Y fue ese día, simplemente fue ese día, Dios se glorificó en él, le dio la sanidad y la gente decía, mire, ese señor fue el que fue a la iglesia, Dios lo sanó y ahí sigue montando en bicicleta hacia arriba y hacia abajo y sigue tomando cerveza. Entonces, recibió algo de Jesús. Por eso hay un versículo en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Creo que es verso 19, si no estoy mal. Ya lo busco, lo buscamos. Tengo el registro, no recuerdo, es el versículo bien, ya lo ratificamos. Dice así. Creo que es 15, 19. Sí, 15, 19. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 19. Dice, si en esta vida, mírenme bien, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, el favorcito, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Conmiseración es lástima. Eso significa que tuvimos muchas cosas, pero recibimos la sanidad, recibimos el carro, recibimos era que se nos arregló la familia, se nos arregló el hijo, se nos arregló fulano, sutano, perencejo. Dios hizo milagros, dio provisión, hizo prosperar un negocio. Estábamos
muy pobrecitos, nos volvimos a Dios y entonces Dios nos enriqueció y gloria a Dios por eso. Ahora no tengo falta de ningún bien, Dios está con nosotros. Pero muchos en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre bautizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos y en tu nombre deshicimos. Entonces les declararé apartados de mí, hacedores de maldad, porque no hemos entendido bien acerca de lo que hace referencia yo soy la resurrección en la vida. Una persona puede estar viva por cualquier motivo, como me pasó a mí en carne propia, que un hermano se dio un golpe en la cabeza y le salió un hematoma en esta parte del cerebro, que sin exagerar, mi mano es un poco grandecita. Y yo cogía lo que decimos aquí en Colombia, el chichón, y lo cogía con mi mano, pero aún así mi mano quedaba sin tocar su parte del cráneo. Fue una cosa tremenda, fue un trauma cráneoencefálico severo. Él del golpe quedó inconsciente literalmente y lo único que tenía era que sabíamos que respiraba y que tenía ritmo cardíaco. Pero cuando llegó a la clínica, los médicos comenzaron a darse cuenta que el cuadro que él tenía era que de aquí hacia abajo, esta parte del cuello hacia abajo, no sentía nada. Le habían puesto unas agujas en los talones, le habían chuzado las uñas aquí para ver qué reacción tenía. Y no, nada, ni las manos ni los pies. Pero él estaba respirando cuando ya se dieron cuenta de la dificultad en la saturación que él estaba mostrando, que estaba saturando mal. Entonces, más para evitar que su cerebro se quede sin oxígeno, comenzaron a colocarle una mascarilla y a darle oxígeno así hasta el momento en que ya lo pusieron obligado a respirar con un aparato. Cuando yo llegué allí a la clínica, después de que se puede contactar conmigo, fue impresionante porque el médico que lo atendió me dijo literalmente, tu hermano no va a vivir, tu hermano va a morir, es imposible que las condiciones que él esté viva. Es más, estamos aquí, yo estaba en Ubaté, Cundinamarca, y de Ubaté a Bogotá hay más o menos hora y 45, 2 horas. Entonces decía al médico, ni porque yo lo envíe ya en una ambulancia, él no va a vivir. Aparte de eso, no se puede mandar en cualquier ambulancia porque él necesita una ambulancia medicalizada que tenga aparatos de cuidados intensivos. Entonces, todo lo tenemos en contra y me dice así, y en esto Dios es sabio. Cuando me dijo así, yo dije entre mí, bueno, gracias a Dios el médico, al menos cree en Dios. Fue impresionante porque recordando este evento, yo sabía que si mi hermano en el momento que sucede o acontece este accidente, yo sabía que mi hermano en lo más seguro era que si él se moría, si se iba a perder. Yo ya tenía todo el conocimiento del Evangelio. Pero el asunto no paraba ahí, el asunto era que tenía las 3 vértebras cervicales partidas y aparte de eso el problema en el cerebro y la sangre que tenía ahí acumulada dentro del cerebro y la bolsa que tenía acá, porque a él no se le reventó nada. Entonces decía el médico, no podemos reventar esa bolsita porque no sabemos si pueda salir más encefálica y hay que esperar que ella baje mientras le hacemos las tomografías y todo. Entonces, la sangre estaba empujando su cerebro sobre esta parte del tallo frontal. Entonces, él tenía todo el cerebro empujado hacia acá, o sea, la masa encefálica la tenía empujada hacia la frente. Y si el cerebro debe tener una distancia, y si él toca, causa convulsiones porque las neuronas trabajan con energía, entonces causan unas convulsiones extrañas, pero él estando así, se sabía que aún ni las convulsiones las tenía. Basándonos en este hecho fue curioso porque eh, me parece impresionante lo que pasa porque el médico, aún así, por petición mía, manda a venir la ambulancia. Yo hablé con mi familia, con mi mamá, con todos los que en el momento sabíamos del accidente y la decisión era, por favor, vamos a trasladar
Cuando llegó la ambulancia, la misma paramédico, cuando vio el cuadro clínico de mi hermano, dijo, señor Francisco, hasta parte del camino va a llegar. Más por petición de ustedes, vamos a hacer el traslado. Eh, si usted firma aquí, dice que vamos a ir, vamos, pero su hermano va a llegar solamente hasta máximo la mitad del trayecto. Él está muy mal. Si le quitamos el respirador, él ya no respira por sí solo. Aparte de eso, él no puede moverse porque tiene las vértebras, 3 vértebras cervicales partidas. Entonces, aunque él tenía cuello, pero no había respuesta alguna, decía, no, allá no sabemos qué nervios se hayan roto, si el nervio ciático se rompió, no sabemos qué haya pasado con la médula espinal, hay que esperar porque esto está delicado, su hermano se muere. Cuando ellos comienzan a decirme eso, pues claro, es desalentador porque se mezcla todo, la parte emocional con la parte espiritual, la parte sentimental de mi familia, mi hermano. Y pasa el momento que me voy detrás de un murito que había en el hospital y comienzo a orar y a pedirle al Señor que me ayude. Y solamente fue por guianza de Dios que yo decía, si me dejan entrar un poquito más cerca a Él, pues cuando llegué lo tenían totalmente desnudo, mirándole parte por parte del cuerpo, todo el golpe donde estaba, qué pasaba. Entonces, cuando yo pude entrar, le dije al doctor, ¿puedo verlo? Y claro, claro. Y cuando dijo, o sea, pasa, te doy todo el reporte, lo hacemos escrito, con eso de una vez los paramédicos lo pueden llevar. Entonces, en mi mente y mi corazón solamente estaba que yo le pudiera tocar algo, o sea, tocarle una mano, tocarle una pierna, tocarle la cabeza, algo. Entonces, ellos como lo tenían literalmente inmovilizado, entonces, más por no ser gravosos a ellos, porque no sabía qué reacción iban a tener, entonces, apenas pude acercarme, le cogí el dedo gordo del pie y simplemente dije así, en el nombre de Jesús, tu vida está en las manos del Señor. Yo no sé hacer nada, no puedo hacer nada, solamente puedo creer y orar que tú eres la resurrección y la vida. Y que el que esté muerto y si cree en ti va a vivir, Señor, que esto suceda sobre la vida de mi hermano, su parte física en este momento que lo necesita tanto, Señor, en nombre de Jesús. Entonces, fue algo muy interesante porque yo quería tocarlo. O sea, yo quería solamente como imponer las manos. Más que tocarlo era imponer las manos. No tenía aceite, no tenía nada. Pero tenía la fe de que Dios podía hacer un milagro. Bueno, lo curioso es que hacen el reporte, el paramédico, o la paramédico, una médico paramédico, debía tener el informe y todo lo claro lo que se iba a hacer. Mientras ella hace eso, entonces eh, hubo un momento que yo sentí en mi corazón que mi hermano había muerto. Y fue curioso, porque literalmente él falleció, físicamente él falleció, y no falleció una vez, eso le pasó 3 veces. Y yo escuchaba en la parte de mis oídos como cuando alguien está respirando cerca de uno, y cuando sentía como cuando sale el aliento de él, pero yo no estaba cerca de él, sino yo sentía y discernía por mi espíritu, y pues sabía que era el espíritu del Señor, que ese aliento de vida se había ido. Y yo sentía esa voz del Señor que me decía, tu hermano murió. Claro, implica un impacto emocional, pero más sin embargo, pasó algo y fue que en esa misma columna que yo comencé como a refugiarme ahí, me fui detrás, rápido, quedaba unos metros ahí, me arrodillé, me coloqué las manos en mi cabeza y le dije, Señor, por favor, si mi hermano se muere así, si mi hermano se muere así, por favor, no permita que él se condene. Por eso, Señor, regáleme de la vida para que él te conozca, a ti al único Dios verdadero, el Señor Jesucristo, a quien has enviado. Pero por favor, yo le lloraba, yo le suplicaba de rodillas, gemía. Y como que, pum, llegaba un impacto en mi corazón, como diciendo, listo, vamos a hacer otro intento. Y apenas se le iban a colocar el electroshock, pum, volví y respiraba. Entonces el médico me mandaba a ir cada vez que él volvía en sí o reaccionaba, porque él varias veces pasó minutos así sin respirar.
Entonces, el médico me dice, esto se está complicando. Pero lo raro es que si él está desconectado del cerebro porque se estaba pensando que pues, no tenía ninguna reacción, se estaba pensando que algo de la parte de la espina dorsal se había dañado, si aún teniendo agujas en los talones no sentía. Entonces el médico dice, aquí lo raro es que él respiró y eso es casi que si no fuese por la máquina no lo podría hacer solo, pero no tiene más signos vitales. Entonces yo como que ya entendí que en la mano del Señor estaba. Y así pasó una vez más y apenas yo escuchaba que el Señor me decía, ha muerto, yo clamaba. ¿Y qué sucedía? Automáticamente los médicos corrían, los enfermeros corrían porque sabían que tenían que ir a colocar el electroshock. La segunda vez pasa exactamente lo mismo, antes de colocárselo, él vuelve y reacciona. Entonces el médico que pues, me atendió en el momento, el doctor que estaba, me miraba y como que decía, no, pues la mano está grave. Ay, Dios, Pastor, una pregunta, disculpe que interrumpa. tranquilo. Cuando el médico lo llamaba cada vez que sentía que su hermano moría, ¿él sabía que usted era creyente? No, es que ahí voy a la tercera. En la tercera ya le explico más. Entonces resulta que en la tercera vez que pasa lo mismo, entonces el médico sale, pero en esa tercera vez yo le dije al Señor, Señor, descanso en ti. Estoy muy nervioso, estoy muy confundido, me está doliendo mucho, Señor, no deje perder a mi hermano, dámele una oportunidad para salvación. Y oré diciéndole al Señor que si mi hermano se moría y se perdía, que por favor me le regalara la vida física para salvación. Entonces, en ese momento que él vuelve y la tercera vez, otra vez reacciona. Sale el médico a darme el reporte de lo que había acontecido en esos minutitos y me dice, definitivamente ni lo traslades. Déjalo aquí en cuidados intensivos igual. El tiempo de él está contado. Y me lo dijo así, tu hermano no podrá vivir. Y le dije, sí, doctor, sí va a vivir. Porque yo ya le pedí al Señor que me le regalara la vida y el Señor me hizo entender en mi corazón que sí, que sí. Entonces tengo paz. Entonces, doctor, en las manos de Dios está. Mi hermano no se muere. Y el doctor me hizo así, bueno, yo respeto tu fe, pero médicamente y clínicamente y científicamente no se puede hacer, ¿no? Y volví a Amén. repetir, le coloqué la mano en el brazo y le dije, no, doctor, mi hermano no se muere. Y en ese momento estaba con mi otra hermana y ella se me unió fue y dijo, no, doctor, ya yo sé que Dios le va a regalar la vida. Amén. Y ya, y no volvió a tener esos episodios que él se moría. En 40 minutos pasó 3 veces todo esto. Uf, Entonces cuando ya la tercera vez vi que no volvió a repetirse el episodio, dije, mi hermano, Dios ya tomó dominio de algo. Algo ya hizo en él. Lo curioso es que llegando efectivamente a la mitad del trayecto en la ambulancia, y en ese tiempo las carreteras estaban terribles, llenas de huecos, aunque pavimentadas, pero llenas de huecos. Y eso se movía y ya yo decía, ¿a qué horas va a caer este hombre aquí? Lo llevaban amarrado, lo llevaban todo inmovilizado en una camilla, en una tabla y ahí quieto. Y el conductor de la ambulancia debía tomar una decisión si cogía por una vía o por otra. Entonces le preguntó a la doctora, al paramédico que iba conmigo, por este lado nos vamos tanto tiempo y por este tanto tiempo, ¿por cuál nos vamos? Entonces, cuando él preguntó, la paramédico le dijo, Pacho, váyase por la pavimentada, no se vaya a ir por el pedazo acá que está feo, váyase por la pavimentada porque el paciente no se puede sacudir, váyase por la pavimentada, porque pues claro, el temor de que el cuello ortopédico le estaba protegiendo, pero las vértebras se acabaran de partir. Cuando él
él llega y ella llega y le dice, no, Pacho, váyase por tal parte. Mi hermano hizo esto, tenía los ojos como cuando una persona está simplemente dormida, estaba entubado. Cuando llega y abre los ojos, mira hacia el techo, como que reacciona un poquito y respira profundo, o sea, como que y nada, o sea, va metiendo aire, miró así hacia un lado, miró hacia el otro, entonces apenas él comenzó a medio a mover la cabeza, la paramédico llegó y le cogió así la cara y le colocaba una lucecita así y le hacía así y le decía, ¿me oyes? ¿Me oyes? Y él, como no podía hablar bien porque tenía un tubo en la boca, le decía que sí. Y ella abría los ojos y le decía, ¿tú me oyes? Sí. Entonces, cuando él como que reacciona, que era una manguerita que tenía, le dice, mi hermano está aquí. Y yo, ¿y quién es tu hermano? Entonces, como el conductor, a los Franciscos nos dicen Pachos. Entonces, el conductor curiosamente llamaba Francisco y a él lo que lo hizo reaccionar era que su hermano, el nombre de su hermano, entonces hizo eso, mi hermano está aquí, mi hermano está Tremendo. aquí. Entonces dice la paramédico, tu nombre es Francisco, tu nombre es Francisco, y le dijo, sí, dijo, porque yo iba en la cabina. Ah, claro. Entonces, en la parte de atrás de la cabina hay una ventanita por donde yo miraba todo. Y me dijo, Sí. ven, ven. Le dijo al conductor, para, deja que él se venga aquí atrás. Yo paré, me entré a la parte de atrás y me decía la paramédico, ayúdamelo a que él no se puede mover. No se puede mover. Entonces yo le coloqué la mano acá mientras ella le inmovilizaba, le puso una cosa aquí donde él no podía ni hasta hacer así. Pero él sí podía levantar las manos. Entonces la paramédico estaba asombrada que él podía hacer eso porque a ella ya habían dicho que el cuadro de él era que estaba cuadraplégico, que estaba de la cintura, del cuello hacia abajo totalmente sin reacción. Entonces, al tener ese momento digámoslo así, de, de, de ver qué le estaba pasando, entonces para ella el cuadro clínico era mucho más favorable y no contradictorio. Mm. Pasa el evento de que él se va consciente, despierto, se va hasta Bogotá, el pedazo que hacía falta, él se abría los ojos, me hablábamos un ratico y volvía y sentía como ese sueño pesado, y se dormía, y volvía y reaccionaba y volvía, así se la pasó hasta que llegamos. Cuando llegamos al hospital, lo primero que hizo el neurocirujano fue meterlo a sacarle un TAC y eso salen eso sale milímetro a milímetro, salen las radiografías. Entonces, igual me pasaron a un cuartico allá, había una ventanita y yo y a mi hermano allá metido, él totalmente amarrado totalmente, no me podía mover, inconsciente, porque él volvió y queda ya como inconsciente. El neurocirujano me llama o me manda a llamar al familiar del paciente y yo lo veía que él cogía así y él se cogía la cabeza y miraba y como que a uno esa forma de expresión yo decía, en la mente de uno dice, mi hermano está gravísimo. Y yo lo veía como que él se cogía la cabeza, miraba, se cogía la cara, yo le veía como angustia al neurocirujano y yo dije, aquí algo puede que esté mal. Señor, haz el milagro completo, Señor. Yo le decía al Señor, no permitas que yo dude ni que nadie dude, sino que todo quede bien. O sea, yo necesitaba con urgencia que mi hermano viviera porque sabía que en la condición que él estaba se iba a perder. Padre Santo. Y bueno, me mandó llamar al familiar entre yo y me dice, tú eres, le dije, Francisco Ballén, hermano del paciente. Ah, ok. Entonces, te voy a contar cómo está el asunto, te voy a dar toda la visión de lo que hay aquí hasta ahora, lo que nos está mostrando todo. Diagnóstico. Listo, doctor. Y él me dice, estas radiografías, ¿estás seguro que son de él? Le dije, sí, doctor, esas son de él. Le dije, es más, le sacaron las radiografías, las metieron en el sobrecito que está ahí
y todo el tiempo las tuve yo porque sabía que las necesitaba acá cuando viniera, porque ya sabía el traslado. Pero ¿estás seguro? Y ningún otro paciente llegó allá a la clínica, no tiene noción de que algún otro paciente haya llegado con otro golpe preciso en la cabeza o algo. Le dije que yo sepa, no, doctor. ¿Por qué? Sería Y llegó mucha y dijo, mira, coincidencia. estas radiografías son fieles, me dijo así. Estas radiografías son fieles, más fieles que estas. Pero estas que no son tan fieles, que me las traen de allá, muestran que las vértebras tales y tales cervicales están partidas. O sea, la vértebra se veía con una fisura aquí y aquí en la punta se veía abierta, como cuando uno intenta romper algo. Y me decían, si él no te queda cuadrapléjico, sería un milagro. Dijo, lo impresionante es que me dicen que él se mueve. No entiendo por qué se mueve. Pero ahora que le hago la tomografía, en estas que son más fieles, dijo, mira cómo se ve. Entonces se veía la vértebra así, digamos que son redonditas, y se veía solamente como la línea de un pelito, como cuando algo se vence, como cuando se vence un vaso, así la línea de un pelito. Y me decía, estas me indican que están partidas y son menos fieles, y estas que son fieles me indican que están unidas. Ahora, la medida del hematoma que él tenía era así de grande, y cuando él lo volteó y tenía ya como un puño mío así, ya no tenía como cogerla así la mano atrás, sino como un puño mío. Dice, él no sangró, no está reventado, no sé por dónde se fue esa sangre. Entonces, simplemente el neurocirujano estaba sorprendido. De repente, cuando ya mi hermano reacciona, porque él al final reacciona, ya queda consciente ya por mucho tiempo, porque antes era como episodios. Entonces, en una de las reuniones que tuvimos con él, le dice a mi hermano, usted debe tener mucha vara en el cielo. Le dijo así, usted debe tener mucha vara en el cielo porque hay cosas que pasaron que yo, teniendo tantos años de neurocirujano, nunca las había visto. Entonces, con el permiso tuyo, yo te hice una afirmación para tener el registro de que es un caso clínico especial de algo que estaba mal y aparece que todo dio la vuelta de repente sin ninguna explicación. Entonces yo le dije, sí, doc, sí tiene una explicación, es que yo con mi familia creemos en el Señor. Aunque mi hermano no era tan creyente. Y así pasó, 3 veces murió, 3 veces resucitó, hoy en día está caminando, todavía sigue por ahí. Donde el médico mismo, después que yo a los 6 días regreso con él al pueblo y me encontré en la calle el médico que me dijo, tu hermano muere. Cuando yo iba por un lugar para coger un transporte para ir a la casa, porque ellos viven en el campo, lo curioso es que me encontré, cosas de Dios, me encontré al médico y el médico dice, ¿y qué tu hermano? Le dije, doc, se lo presento. Y lo miraba y decía, él es el que tuvo el accidente, el que llegó, el que estaba así. Le dije, sí, doc. Y él, lo que es la incredulidad, ¿no? Mirándolo decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Yo le decía así, doc, y él le cogía el brazo, le tocaba el hombro, como diciendo, es real este muchacho. Y claro, mi hermano pues venía pues todavía un poco convaleciente, pero él dijo, yo quiero caminar. Él se le borran 4 días de la memoria, se le perdieron porque literalmente el golpe fue tan tenaz que le borraron. Lo curioso es que ese médico después me pide que yo le fuera a enseñar el evangelio allá. Y con él orábamos por los pacientes y muchos pacientes se sanaron, inclusive cuando a él le tocó, a él no, a la esposa fue que le tocó orar por una niña que fallece, estando en los brazos de ella fallece y ella ya también ya había, después del tiempo, pues lógicamente ya había oído el evangelio y ella ora por esa niña y la niña vuelve a la vida. Y para ella fue romperle en su mente una estructura de que solamente la ciencia no, hay algo más que la fe. Y simplemente se vieron, ella vio una resurrección de una niña, yo vi la resurrección de mi hermano, pero es volver a la vida, un cuerpo físico que está muerto es volver a la vida. Pero aunque mi hermano literalmente vuelve a la vida, seguía muerto en sus delitos y pecados. Entonces, nótese que
Cuando Lázaro muere, muere físicamente, pero cuando Jesús habla haciendo referencia a Lázaro, que el que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirás porque puede volver a vivir. ¿Sí ven? Pero cuando una persona muere, literalmente, si no se hace acreedor de la fe en Cristo mientras esté vivo, nunca tendrá resurrección en la primera parte. Todos los seres humanos que mueren, todos los seres humanos algún día van a volver a vivir, van a resucitar, solo que la Biblia dice que unos para salvación o vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero entonces ahí estaba la necesidad de enseñarle a mi hermano el evangelio para que él ahora en la parte, aunque ahí se cumple lo que dice en el verso 25, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, hablando de la parte física. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si el cuerpo está muerto y él es la resurrección y él es la vida, entonces nuevamente ora uno y la persona vuelve a la vida porque resucitó, si cree en él. Pero mire lo que dice en el 26. Y dijo, todo aquel que vive estando vivo y cree en mí, no morirá, pero eternamente. Entonces está haciendo la otra aplicación. Esto es bueno que nosotros lo entendamos. ¿Listo? Entonces, para poder entender qué es la vida y la resurrección, tenemos que volver a Génesis 2, 16 y 17. ¿Listo? Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente que morirás. O sea, implicaba que si el ser humano comía del fruto del árbol de la vida, iba a morir. ¿Sí ven? ¿Qué tiene esta implicación? Algo muy, muy interesante, y es que aunque la persona, o en este caso Adán, muerde, le pega el mordisco al fruto, que Dios le dijo que no, automáticamente entra la muerte de él en tres aspectos, en la parte física, primero sería la parte espiritual, después la parte física y posteriormente la parte eterna. La muerte tiene tres divisiones, porque muerte significa separación. ¿Sí ve? Vida, cuando hay vida, en el caso de Jesús, cuando él dice que es la vida. ¿Sí ve? Entonces, la separación hace referencia a que debe tener un antónimo que es la unión, como lo miramos en la clase anterior. ¿Qué sucede con lo que Jesús quiere darnos a entender cuando él habla de la resurrección y la vida? Cuando Adán, literalmente, note que esa palabra quiere decir, la palabra muerte quiere decir separación. ¿Listo? En Adán entra la primera muerte. Y la primera, sí, o sea, voy a hacer la apreciación así para hacerme entender. Muerte es muerte, espiritual, física y eterna, pero muerte es muerte, porque las tres implican separación. La muerte espiritual es que quedo separado de Dios, la muerte física es que mi cuerpo queda separado de mi alma y mi espíritu, y la muerte eterna es que quedamos separados para siempre del Señor si no creemos en Jesús. Entonces, cuando Dios le dice a Adán, el día que él comiere ciertamente morirá, ser en serio. Pero note que Adán come, pero no cayó muertito insofactamente. No es como cuando alguien se come un veneno y pum, murió. No, no, para nada. Note que Adán sigue vivo. Adán sigue vivo. Contándosele el tiempo, pero sigue vivo. Entonces, cuando nosotros miramos la primera muerte que le entra, la muerte en el primer aspecto que le entra a Adán, porque Adán tenía vida espiritual, porque tenía comunión con el Padre, vida física, porque no iba a morir, y vida eterna, porque estaría por un tiempo aquí en la tierra, de la tierra sería transformado y sería llevado con el Señor Jesucristo. Pero cuando Dios le dice al hombre, ciertamente morirás, que de verdad iba a morir. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Pastor, una pregunta. Cuando Adán pecó, lo que él sufrió fue una muerte espiritual. Perdón, que se le entrecortó. ¿Cuando Adán pecó qué? Ahí lo que sufrió fue una muerte espiritual. Es la primera que entra. Por eso con Jesús es la primera que debemos recuperar. ¿Listo, hermano Gilberto? Es la primera que entra. Por eso cuando él come automáticamente se abrieron sus ojos, conoció que estaba desnudo, se tapó, tanto él y la mujer se tapan,
y comienzan a esconderse de la presencia de Dios, porque dice que oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día. Adán, ¿dónde está? Y el otro escondido. Y cuando el Señor ya le hace entender que ya lo descubrió, le dice, ¿qué pasó? Dijo, Señor, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y en la parte puntual, ¿y quién le enseñó que estaba desnudo? ¿De dónde lo sacó? Tremendo. ¿Sí ven? Porque eso nunca se lo dije ni lo aprendió de mí. Por eso, esa es la muerte espiritual, ¿sí? Claro, porque él comienza a dar a entender que queda separado de Dios. Entonces comienza a taparse con su propia justicia. Por eso ellos cosen hojas de higuera. Si nota que cuando el Señor lo saca del huerto, ya lo saca con túnicas de pieles, porque la justicia del Señor es diferente a la justicia de los hombres. Porque lo que nosotros llamamos justicia se llama justificaciones. Ay, no, es que mire, es que yo estaba, ay, no, es que mire, que es que me pasó, ay, no, es que la escasez, ay, no, es que mire, que es que me dolía, ay, no, es que mire, que tal cosa, ay, es que tan lejos para caminar. La gente dice, es que tan lejos para ir a la iglesia. Pero si la gente estuviese con una enfermedad terminal, bueno, con un momento crítico de su vida física, y supiera que le quedan minutos de vida y que en un hospital lo pueden salvar, así que a 3 kilómetros hasta allá se va así se a pie, con tal de salvarse. Pero el hombre comienza a poner barreras frente a las cosas de Dios. Si estamos orando, ay, ya me quiero ir, no quiero orar. Y ahora que ya que dije amén, ahora que digo, ay, no, qué tanta congregadera, qué tanta congregadera, qué tanta cosa. ¿Sí me hago entender? Perdón, pastor, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre muerte eterna y muerte perpetua? Bueno, la diferencia es muy sencilla. Es que pasa que, curiosamente, hay que hacer la diferencia es porque toca mirar todo lo que hace referencia desde Génesis hasta Apocalipsis para poderlo entender. La muerte eterna y la vida eterna, aunque después de muertos tendremos vida eterna y la persona que no cree en Cristo y se muere después de muerte, de muerte física tendrá muerte eterna. La palabra de vida eterna es porque en la vida eterna no se va a tener en cuenta el tiempo, el horario, cuánto, día, noche, nada de eso. Si la persona ha sido salva. Y la muerte perpetua, lo perpetuo es porque la gente sabe cuánto tiempo, conoce cuánto tiempo, sabe cuánto tiempo. ¿Sí me hago entender? Ah, sí, señor. Ellos saben cuántos días, cuántos llevan allí. Por eso ellos van a contar todo, todo. Entonces será más tormentoso. ¿Sí me hago entender? Pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Hermana Lina, cuénteme. El Señor conoce el futuro, ¿cierto? De que anoche me dejaron como en plus y llegando a este tema. Él conoce todo lo que va a acontecer porque Él es poderoso, yo lo tengo claro. Si Él sabía que Adán se iba a perder, me preguntaron, ¿por qué no lo evitó? O sea, me estaban preguntando ayer sobre esa parte. Si Él conoce el futuro y sabe todo lo que iba a pasar, que Adán la iba a embarrar. Entonces, ¿por qué permitió eso? Gracias, Bueno, pastor. perdón un momento, contesto una llamada que es de algo también aquí como importante. Ya le respondo, hermana Lina. Bueno, pastor. Claro. Buen punto, hermana, porque no le advirtió nada ni dio ninguna explicación el Señor. A mí también me han hecho esas preguntas, pero gracias al Señor, porque para todo hay respuesta. Dios me les bendiga, hermanos. Gracias, estamos aprendiendo.
Bueno, listo, perdón. Hermana Linda, las preguntas son interesantes, pero nosotros debemos entender, a ver, pues aunque sé que voy a condensar todo de la manera más práctica en mis palabras para hacerme entender, porque, digamos, en esto, si nosotros no sabemos comprenderlo, vamos a creer que Dios es injusto o que Dios falla en algo. ¿Listo? ¿Está preparada, hermana Lina? Porque aquí necesito el 100% de su atención. ¿Ya? Sí, señor. Bueno, entonces sucede que Dios es Dios, pero, por ejemplo, en el caso de la creación de un ángel, por eso dice la Biblia en Hebreos, nunca Dios le ha dicho a un ángel, mi hijo eres tú. ¿Qué sucede con los ángeles? Están utilizando los términos, están obligados a literalmente a cumplir. Ellos están obligados a cumplir. Ellos no están, por decirlo así, como que no tienen la opción de decisión. ¿Sí me hago entender? O sea, si le dicen, por ejemplo, como si yo le dijera a un ángel aquí, si yo fuese Dios, le diría, tráigame la silla, el ángel me la trae. Si yo le digo que vaya, va, como una milicia. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué acontece? Que a un ángel no se le puede decir literalmente, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, porque no tienen la capacidad de que tiene un ser humano. Por ejemplo, ¿qué hizo Dios? Dios tiene que gobernar sobre todo, o sea, Dios es eterno. Lo que ustedes saben, lo que la hermana Linda me está preguntando es que Dios conoce el futuro es por algo que tiene Dios, una cualidad que tiene Dios que se llama la famosa presciencia. La presciencia es el conocimiento anticipado de todo. ¿Qué sucede? No es que él sepa que el hombre va a pecar. Lo que pasa es que él tenía que ser gobernado, el hombre tenía que ser gobernado por algo que él no conocía en sí, que es Dios. ¿Sí? Y Dios tiene que gobernar sobre el bien y el mal. Note que Dios, inclusive, pareciera que fuese adrede, pero no es adrede. Antes de crear el hombre, que colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto. O sea que el bien existe desde antes de crear hombre y el mal existe desde antes de crear el hombre. ¿Qué significa eso? Dios, para ser Dios, tiene que gobernar sobre el bien y el mal, pero note que la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, el mal existe, pero el mal no toca a Dios. Eso hace que nosotros podamos confiarle a ojos cerrados nuestra alma. Por eso dice que Él no puede ser tentado por el mal, ni Él viene a tentar a alguien. No lo puede tentar porque Dios no tiene esa cualidad. Por eso se llama Dios. ¿Listo hasta ahí? Entonces, ¿qué hace Dios con el hombre? Crear un ser que voluntariamente lo ame. ¿Listo? Tiene que crear Dios un ser que voluntariamente lo ame. ¿Qué sucede frente a esto? Pues literalmente tiene que crear un ser que tenga capacidad de elección sin que Dios lo esté manipulando, por utilizar el término, como un robot. Cójase aquí, le presiono el botoncito para que levante la mano. No, no es un robot. Dios crea un ser tan perfecto como el hombre, con la capacidad de elección o la capacidad de elegir o el libre albedrío. Si el hombre quería ir, iba. Si quería venir, venía. Si quería oír a Dios, lo oía. Si quería evitarlo, lo evitaba. Solo que lo crea con naturaleza divina para que naciese de su corazón. Por eso dice que lo creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces lo crea con naturaleza divina, para que él siga las prescripciones que Dios quiere. ¿Listo? Entonces, eso sucede. Las prescripciones que él quiere, pero hacerlo de una manera voluntaria. ¿Está claro? Entonces, de aquí en adelante nosotros vemos que Dios no obliga al hombre a nada. El hombre tiene que nacer, seguir a Dios.
Y de eso se trata. Dios tiene un hombre creado como Adán, con la capacidad de, por ejemplo, en algún momento en el Salmo 50 usted puede leer que le dice, Dios le dice al hombre o al pueblo, le dice, venga y hacemos una cuenta, voy a hablar y usted me va a oír. ¿Sí? Y les voy a testificar algo, señores de Israel. Y el testimonio en contra de ustedes es que yo soy Dios. Quieran creerlo o no, yo soy Dios. Y soy Dios sobre ustedes. Pastor, una pregunta. Cuénteme. ¿Eso fue lo que se valió el enemigo para rebelarse contra Dios? Sí, porque él no podía hacerlo. Él fue creado sin poder de elección. Por eso, sin libre albedrío. El poder de elección y el libre albedrío hace que el hombre goce de un derecho que es la capacidad que Dios le pone de arrepentirse. O sea, Dios le da al hombre por causa de esa forma como lo crea, la oportunidad de arrepentimiento. A los ángeles no, por eso el enemigo no puede ser perdonado. ¿Sí ve? Sí, señor. A nosotros sí se nos da esa opción, o al ser humano, hablando del ser humano. Entonces, ¿qué sucede con Adán? Dios lo creó y en algún momento en ese salmo Dios le dice, mire, es que si usted me trae un sacrificio, al final los animales son míos. Si me trae una ofrenda, los frutos de la tierra son míos. Los árboles del campo son míos, los animales también. Tráigame algo que sea suyo, del ser humano suyo, suyito, que no sea mío. Y él dice, pues sacrifique a Dios alabanza. ¿Qué significa? Que eso debe nacer del corazón. Entonces Dios crea al hombre de la manera como lo creó para que voluntariamente lo ame. ¿Sí me hago entender, hermana Lina? O sea, para que voluntariamente lo ame. Entonces Dios conoce todos los caminos del ser humano, todos los caminos. Por ejemplo, mi vida Dios la quiere que yo camine derechito, derechito. Sí, pastor, Derechito. está entendiendo. ¿Sí ve? Dios quiere que yo camine derechito, derechito. Pero yo puedo mirar esta opción, esta opción, esta opción, esta opción, esta opción. Entonces Dios sabe que si yo cojo por este camino, ese es el camino más derecho. Este es el que me conduce a la victoria según lo que Dios quiere. Y según lo que mi vida en bien la quiero diseñar, entonces este es el camino que más conviene. Pero yo puedo elegir este, puedo elegir este, puedo elegir este. Lo que en sí Dios no va a saber es cuándo yo voy a elegir bien o mal. Pero si yo elijo bien, entonces ya Dios conoce el fin de este camino. Si yo elijo por este camino que es medio regular, ya sabe el fin de ese camino. Si cojo por este, ya sabe. Si cojo por este, ya sabe. Dios ya sabe cuál es el final de todos los caminos. Por eso, cuando usted lee en Génesis 3:15, después de la caída del hombre, usted se da cuenta que ya tenía, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Ya tenía la solución para que el hombre no estuviera perdido y era el que naciera de la simiente de la mujer un hijo que al futuro se llamaría María, que a futuro sería virgen y que a futuro nacería un hijo de ella con la misma naturaleza con que fue creado Adán para recuperar lo que Adán perdió y así poder traspasar nuevamente la naturaleza divina a todos los hombres porque Adán la pierde. Entonces, aunque Adán mete la pata, Dios ya tenía literalmente diseñado un plan o sea, como solución a ese error tan grande que el hombre comete por decisión propia. O sea, Dios no puso el árbol en el medio del huerto de la ciencia del bien y el mal como adrede para que el hombre comiera. Lo puso era para que ejecutara su poder de elección. Por eso las cosas en esta vida nunca serán de calidad si no se someten a prueba. ¿Sí? Entonces Dios creó un hombre con esa capacidad. Por eso cuando nosotros mirábamos ahí, es muy interesante porque eso era lo que Dios quería, crear a Adán con la capacidad pero ¿qué hace el enemigo? El enemigo sabía que si el hombre perdía la muerte espiritual, le hacía perder las otras, perdón, si la vida espiritual se la hacía perder, él iba a perder las otras dos, que era vida física y vida eterna. Por eso a Adán se le cuenta el tiempo, es después del mordisco, no antes.
Eso significa que Adán fue el hombre que más vivió sobre la faz de la tierra, no Matusalén. Matusalén vivió desde que nació 970 años, creo que fue, y murió. Y en el caso de Adán se le cuentan después del mordisco 930, pero no le contaron antes de. Ah, sí. Se dice ¿Sí que ven? después de 800 años engendró hijos e hijas, pero Exacto. ya antes no ha sucedido. Entonces, después de cierto tiempo de estar aquí en la tierra, él pudo, digamos que si él pudo vivir unos 600 años y después comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, más los 930, ¿sí? Pasaría los 1000 años, por ejemplo. Si hubiese vivido mínimo 70, hubiese cumplido sobre los pies sobre la tierra 1000 años. Pero no Pastor, te pero lo que no sabemos, antes de pecar, Adán, ¿cuánto tiempo llevaba allá? no, cronológicamente no, pero ya tenía hijos y grandes. ¿Sí ven? Pero mire, ahí es lo que acontece. El enemigo sabía que si el hombre perdía la vida espiritual, iba a entrar en él la muerte espiritual. Por ejemplo, qué hace el enemigo con Adán? Si le hace perder la muerte espiritual, pierde la vida física y pierde la vida eterna. ¿Qué hace Jesús? Jesús viene y recupera lo que Adán perdió, por eso lo llama el postrer Adán, espíritu vivificante, o sea que Jesús viene y nos da vida espiritual, o sea, recupera lo que Adán perdió. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, si nosotros al nacer otra vez, o al nacer de nuevo, o al renacer, o al nacer de lo alto, en ese momento o en ese instante nosotros vamos a recuperar por causa de Jesús, dice por allá lo que dice Judas, y nos hizo participantes de la naturaleza divina. Entonces, si recuperamos la vida espiritual por causa de la naturaleza divina, al nacer de agua y nacer del espíritu, por consiguiente vamos a tener vida física. Si tenemos esa vida física después de recuperar la vida espiritual, ahí sí vamos a tener resurrección en beneficio en la primera parte, si no, no. Por eso dice que la segunda resurrección para nada aprovecha, porque es para juicio. ¿Está claro? Entonces, Amén. Jesús nos indica que si nosotros nacemos otra vez vamos a tener vida espiritual. Si tenemos vida espiritual, tendremos vida física. Y si tenemos vida física por causa de la vida espiritual al futuro, tendremos vida eterna y no muerte perpetua. Amén. Ah, bueno, Entonces, el gracias. éxito de Jesús era recuperar lo que Adán pierde. Y el éxito de Satanás era hacerle perder al hombre lo que sabía que lo mantendría con vida delante de Dios. Anoche mi hijo me decía, pa, cierto, tiene 9 años, 8 años, y me dice, pa, es que cierto que nosotros los seres humanos el diablo no nos puede ni echar al infierno ni nos puede sacar de allá. Le dije, sí, así es. Y se lo estaba explicando una niña mayorcita que él. Y él, para corroborar que era cierto como él decía, o era verdad como él decía. Entonces me pregunta delante de ella para que yo responda. Y él me decía, cierto, pa, que es que no, él no puede hacer eso. Le dije, sí, tienes razón, así es. Entonces la niña me dice, entonces, ¿qué hace? ¿Por qué engaña al hombre? Le dije, precisamente porque si lo engaña, lo pone en contra del que lo puede salvar, lo puede condenar. Si el diablo hace que una persona reniegue de Dios, pues lo puso en contra de él. Si el diablo hace que una persona no pueda ser agradecida, si ve, manda dardos de fuego. Y usted ore que llore y llore por 1000 de pan y solamente le regalan uno. ¿Qué es eso? ¿Qué Dios es ese? ¿Qué tacañez? Uy, sí, yo tanto que oro y tanto que me consagre, ¿qué sirve? Entonces lo pone en contra, pone a la persona en contra de que lo puede salvar o condenar. ¿Está claro? Entonces esto es bueno que nosotros lo entendamos. Por eso cuando Jesús dijo, yo vine para que tengan vida. Entonces para poder entender la resurrección necesitamos entender que la primera parte que habla en Lázaro de la parte física, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá físicamente. Sí puede darse la resurrección. Y si Lázaro fue ejemplo, pues él volvió a la vida. Esa es una clase de resurrección. Pero en el siguiente versículo, cuando dice ahí, y le dice, y todo aquel que viva, o sea, nosotros que estamos vivos,
y cree en mí no morirá eternamente. O sea, no va a morir. Pero dice los que están vivos, que están muertos espiritualmente, porque si la persona está viva pero está muerta espiritualmente, es un muerto andando. Así de sencillo. Por eso, como se les dice a veces a los jóvenes jocosamente, claro, hay muertitas muy lindas, rubias, morenas, con ojos claros, con ojos cafés, esbeltas, altas, bajitas, o sea, pueden haber muertitas muy lindas, pero están muertitas. Pueden haber muertitos grandes, musculosos, bellos físicamente, con ojos azules, grises, verdes, cuadrados, rojos, bueno, etcétera. Puede ser como dicen las chicas, el papacito más papacito. Y puede que por fuera la apariencia esté buena, pero por dentro. ¿Sí ven? O sea Está que se muy... cumple que la muerte no es sinónimo de fealdad. Señor, Sino que la muerte no es sinónimo de fealdad. bueno, pues lo que hace feo al ser humano siempre será el pecado, siempre, siempre. Por eso dice por ahí, van en la hermosura, van en la gracia. Porque cuando están jóvenes, todo está chévere, después todo comienza a arrugarse, todo comienza a deteriorarse. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Entonces, nótese que la muerte tiene tres aspectos. Cuando Adán peca, entra en él primero la muerte espiritual, después la muerte física, porque comienza a contarse en el tiempo, y después la muerte eterna si no se arrepiente. Entonces, yo he venido para que tengan vida. Y dice, vuelvo y repito el versículo, ese es el 26, creo que es, sí. Y todo aquel que vive, o sea, nosotros, haciendo referencia a nosotros. ¿Listo? Entonces quiere decir que la muerte espiritual está separado de Dios, aunque esté vivo físicamente. Por eso él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Amén, pastor. Listo. Entonces dice ahí la siguiente. Yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, note que por causa de perder la muerte física es que vino, perdón, la muerte espiritual es que vino la condenación. Por eso dice que la condenación vino al mundo por un solo pecado. Entonces, resucitar, se puede dar vida física. Ese es un aspecto. Segundo, se puede dar vida espiritual, sí. Y tercero, se puede dar vida eterna. Por eso una persona puede decir, ya entendí el versículo cuando dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero para los que viven, ya sí. O sea que si Jesús permite que yo tenga naturaleza divina, o sea que si yo me arrepiento, nazco el agua y nazco el Espíritu, recupero la vida espiritual, sí. Por consiguiente voy a tener vida física, sí, porque es beneficiario la primera resurrección. Y voy a tener vida eterna, claro, porque va a estar para siempre con el Señor. ¿Listo? Entonces, esto es muy puntual que nosotros lo entendamos. Dice ahí, la vida espiritual consiste es a dar vida después de morir. La resurrección, a dar vida en la parte espiritual es dar vida después de morir. Por eso, cuando una persona está muerta, viva físicamente, pero muerta espiritualmente, ustedes notan los síntomas de la muerte espiritual, lo que le pasó a Jesús: angustiado, afligido, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea que literalmente lo que hacía Jesús es demostrarnos cuando dice: mi alma está muy triste y triste hasta la muerte, y estaba tan angustiado que iba y lloraba y su sudor era como grandes gotas de sangre. Hace referencia a que todos esos son síntomas de muerte espiritual. Me estoy haciendo entender, y esos síntomas de muerte espiritual es que la persona tiene pereza para buscar de Dios, pereza para orar, pereza para escudriñar. Lee la Biblia y al rato queda ministrado ahí. Le da pereza leer, le da flojera congregarse. Sí, como decía un hermano aquí de la iglesia, mientras yo no lo entendía y el pastor decía, recuerden que este sábado es ayuno. Ay, Dios mío.
¿Qué aguantadera de hambre? No, era aguantar hambre. Había un joven en Chiquinquirá que sabía que hay ayuno el sábado, entonces le decía los viernes en la noche a la mamá que le diera doble comida para aguantar el sábado. Entonces, cada vez que la persona entiende que tiene muerte espiritual es porque para las cosas de Dios siempre hay pero, excusa y negado. Se le niega todo. Entonces, viene la vida espiritual, entonces Jesús le da el vuelco total. Ahora sí me gusta orar, wow, qué rico estar en la presencia de Dios, qué rico cuando lloro, qué rico cuando dejo fluir el espíritu y entro en esa presencia que me arrulla, que me consuela el alma, que me consuela el espíritu. Aleluya. Bendito sea. Gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ya como que se deleita, le gusta, ya, ay, rico decir gracias, rico decir te adoro, te alabo por lo que has hecho, te adoro porque tú eres bueno, te exalto porque eres el Dios de dioses, el Señor de señores. Señor, usted es muy hermoso, muy bello, muy lindo, muy compasivo, misericordia. Sale naturalmente, ¿sí? Porque ya hay vida espiritual. ¿Está claro? Yo le decía a mis hijos que cuando ellos fueran a la congregación fueran con gusto, pero mientras haya naturaleza de pecado, van así, se sientan y también quedan ministrados. Pero cuando una persona nacido de Dios ya tiene vida espiritual, nos dice, tan rico con los que me dicen, vamos a la casa del Señor, bienaventurado aquel que vela las puertas, aleluyas. Si colocan un cántico, sí, alabaré. Pero cuando ya la persona entiende que es alabar, canta un aleluya, aleluya es alabanzas a Jehová, entonces canta, se deleita y aleluya, cierra sus ojos, entra en esa comunión plena, decir, Señor, somos tú y yo, ya hay deleite, ya hay evidencia de vida espiritual. Pero, hermano, ¿cómo va? Va bien, ahí llevándola, no sé qué llevan, pero ahí llevándola, ahí vamos, relajado, ahí vamos. Grave, no hay cambio. ¿Sí ven? Pero la vida espiritual se nota porque ya hemos sido resucitados. ¿Sí? En esa parte, es volver a dar esa vida. Por eso dice, y Él os dio vida a vosotros, dice por allá en un lugar, Juan 11, perdón, en Efesios 2, es que está, en Efesios 2, 1, 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales no anduvisteis en otro tiempo, sino que siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, note que la vida física también la recupera, porque, por ejemplo, a mí me pasó algo, voy a contar esto rápidamente, y es que cuando yo llego aquí al Tolima, en el 2010, más o menos en el 11-12 comenzó a desarrollarse mucho el mosquito que transporta el dengue, el famoso Aedes aegypti. Entonces, un día estando en Chaparral, me gané un dengue. Una vez estando en Ibagué, me gané otro dengue. Y las personas dicen, ay Dios mío, cuídenlo, cuida el pasto, porque se imagina, dengue. Cuídelo, por favor, cuídelo. Mire, es curioso porque muchas veces nosotros no miramos lo riesgoso que es esto. Eso baja las defensas totalmente. Y bueno, imagínense, yo enseñaba ya con dengue, ya sentía, yo no sabía que tenía dengue, pero yo enseñaba, pero como que entre mi mente y mi corazón decía, Señor, si me has llamado hoy, Señor, hazlo, pero, ay Dios mío, no quiero sufrir, no me gusta el dolor, si pego, o sea, pégueme un jaloncito de una, pero ya. Y
Eso es feo tener eso porque eso es una sensación ya de desmayarse, uno no tiene alientos. Mire, caminar implica debilidad, así sea de levantarse de la cama al baño. Bueno, Señor, sáname, ya cuando me enteré que era dengue, Señor, sáname en nombre de Jesús, quítame esto. Pues bueno, listo ya. Me fui para Chaparral, allá me gané otro. Me fui para el Valle de Cauca, allá me gané otro. Al final me dieron 4 veces dengue. Entonces es muy curioso porque de la misma Secretaría de Salud, de no sé qué cosas mandada, vienen y envían una trabajadora social para que le diga a uno en qué riesgo está. Entonces, como en el registro médico aparecía que yo literalmente tenía 4 dengues. Entonces tienen que cuidarme el riñón, tienen que cuidarme el hígado, tienen que cuidarme el páncreas, tienen que cuidarme aquí, allá, allá, para que después no les salga tan costoso la CPS. Entonces ellos vengan a mirar cómo yo estaba cuidando después de darme sus dengues. Vienen y me sacan 2 pozos con sangre para mirar y se lo llevan a pruebas de laboratorio. Cuando a mí los que me dijeron que tenía dengue eran los mismos médicos y me hacían la prueba sanguínea y corroboraban que sí tenía dengue. Pero lo curioso de todo esto es que cuando me llega el reporte médico de Bogotá, de la clínica donde toman eso y de donde hacen del laboratorio que ratifica, aparece como que yo nunca tuve dengue. Entonces, ¿quién hizo el milagro? El Señor. ¿Sí ve? Entonces me dio vida física. Aunque uno se enferme, es más llevadero, es más fácil. Y yo miraba ese papel y cómo así que yo nunca he tenido dengue. ¿Por Al qué? tener, Porque el tiene Señor que, limpió todos los residuos que deja el dengue de mi sangre, los limpió literalmente. para que no quedara consecuencia. Exacto, ni consecuencia ni secuela, sí, señor. Entonces, aquí es donde entendemos que sí nos dio también vida física. Porque mire, pasamos la cuarentena, pasa lo del COVID y aquí estamos. ¿Sí ven? Y ahora dice también que nos da vida eterna. La vida eterna consiste en que nos vuelve a unir el alma y el cuerpo con el espíritu. Entonces, si nosotros los seres humanos, lástima que no tengo un aparatico que antes usaba para explicar esto. Digamos, nosotros somos tripartitos, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. ¿Por qué no morimos nunca? Porque el alma y el espíritu no mueren, lo que muere por un tiempo aquí es el cuerpo. Pero en el mundo no somos eternos, pero el alma y el espíritu nunca mueren. Por eso recuerden la historia de Lucas 16-19 cuando habla de la historia del rico y Lázaro. Si notan que el cuerpo de Lázaro no se sabe, pero Lázaro estaba en el seno de Abraham. Si notan que el cuerpo del rico sí fue sepultado, dice, y los lloraron, le dieron cristiana sepultura. Los lloraron, ay, Dios mío, ay, mi amigo, ay, mi papá, ay, el que nos daba de comer. Ay, no, esto es muy duro. Pero solamente por un tiempo el cuerpo va a estar aquí en esta vida. Solo que en la Biblia dice que primera y segunda resurrección. Cuando una persona muere físicamente, pero siendo salvo, entonces será beneficiario de la primera resurrección, no de la segunda. ¿Está claro? Por eso cuando él dice yo soy la resurrección. Y aparte de eso, mire, Jesús fue el único hombre que nació para ser condenado y no habrá otro. ¿Hasta ahí vamos bien? Es el único hombre que nació para ser condenado. Nosotros por causa de Jesús nacimos con la opción de salvación. Todos, absolutamente todos nacimos con la opción de ser perdonados. Por eso, cuando nosotros hablamos de la resurrección, una cosa es la parte física y otra cosa es la parte espiritual. Y la que más hay que buscar es la parte ¿qué? Espiritual. Señor, hazme nacer de agua, pero también ayúdame a nacer.
Señor, por favor, sálvame. Entonces, si ya la persona cumple los requisitos, pues nace de nuevo, es salvo y ahora es heredero y es coheredero con Cristo. Y aparte de eso, el enemigo no lo puede tocar porque no puede. ¿Listo? Pastor, Dígame, hermano Gilberto. ¿cómo es lo de la segunda resurrección? La segunda resurrección, la primera resurrección, por ejemplo, si una persona fallece hoy, ¿listo? Su alma y su espíritu van a algún lugar dependiendo de lo que haya creído en esta vida. Si no va literalmente a la decir a vida eterna siempre y cuando la persona haya creído. Pero entonces, ¿qué sucede frente a la segunda resurrección? Entonces, si hoy en día es el arrebatamiento, digamos que ya son las 9 y ahorita a las 9:30 es el arrebatamiento. Entonces, si una persona que ya murió en la fe creyendo en Jesús, automáticamente resucitada. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, se une nuevamente cuerpo, alma y espíritu. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Sí? señor. Listo. Pero siempre y cuando haya muerto creyendo en Cristo. Ahora viene los que están vivos, dice el apóstol Pablo, nosotros los que estemos vivos seremos transformados, que esto que estaba vestido de corrupción se vista de incorrupción, que esto que estaba vestido de muerte se vista de vida. Todos en un abrir y cerrar de ojos, todos a una seremos transformados, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, la primera resurrección es el día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Listo? La segunda resurrección, entonces, si el arrebatamiento es ahorita a las 9:30, entonces en esta tierra se va a vivir 7 años más. Después de esos 7 años más se va a vivir 1000 años más. Y después de esos 1007 años viene la segunda resurrección para juicio. ¿Listo? Es como lo que se confunde. Es igual, mucha gente confunde arrebatamiento con segunda venida. Note que el arrebatamiento es antes de la segunda venida. La segunda venida es en el momento que terminan los 7 años de tribulación y gran tribulación y es el inicio del milenio. Ahí sí es la segunda venida porque viene aquí a la tierra. Lo otro se llama arrebatamiento porque Jesús no pisa el suelo terrestre, no lo pisa. ¿Sí? En lo que es el arrebatamiento no pisa la tierra, viene a las nubes y todos nos reuniremos con el Señor allá en el aire. En la segunda resurrección sí viene y coloca sus piececitos sobre el monte de los olivos, se parte en dos y se hace un gran valle. ¿Está claro? Entonces nótese que no podemos decir, Señor, yo espero tu segunda venida, porque está diciendo entonces quiero quedarme a tribulación y gran tribulación, no quiero irme a las bodas del Cordero. Por eso es bueno que nosotros entendamos esa parte. Y la segunda resurrección es porque la segunda resurrección, hermano Gilberto, es para juicio. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la primera resurrección? Podemos ser, nuestro cuerpo es glorificado, ya no se corrompe, no se daña, no se envejece, no le pasan los años, únicamente la luz dice por ahí. Pero una persona que resucite en la segunda resurrección va a resucitar con los males que murió. Porque esos cuerpos, esas Pastor, vidas no pueden ser redimidas. Entonces ya porque no lo quisieron. una Dígame. pregunta. ¿La segunda resurrección aplica únicamente para los que se quedan del arrebatamiento y para los gentiles? ¿La qué? ¿La segunda resurrección? ¿La segunda resurrección aplica únicamente para los judíos y los que se quedan del arrebatamiento? ¿Cuándo? Porque no te, hermano Gilberto, de pronto no me prestó atención, no me hice entender en ese momento. Aquí está lo que es el arrebatamiento. Entonces la iglesia levantada, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Esa será la primera resurrección. Pasan 7 años de tribulación y gran tribulación. Después viene el milenio, o sea, 1000 años.
Y después del milenio sí viene lo que es el juicio ante el trono blanco. Ahí es cuando se cumple la segunda resurrección, pero esas personas, su cuerpo, no te dice que lo que dice no, el Salmo no, eso es Job 18. Gastadas de grande hambre sus fuerzas. Van a sentir hambre. La enfermedad rodeará su piel, pues se va a enfermar. Entonces, tanto en la primera resurrección como en la segunda resurrección, las dos partes deben tener cuerpo, deben tener alma y deben tener las dos partes. O sea, si va a estar en la primera resurrección para ir a las bodas, debe tener cuerpo, alma y espíritu. Si está en la segunda resurrección para juicio, entonces para estar de pie frente a Dios grandes y pequeños va a estar en cuerpo, alma y espíritu. Por eso dice, cuando ustedes leen en Génesis dice, el día que él comiere ciertamente morirás, porque la muerte era la única opción para que Jesús pudiese venir, pagar por nuestros delitos y pecados y nosotros no entrar en condenación. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Y, ay, Dios mío. Y para mejor entendimiento, miren, para mejor entendimiento de esto les recomiendo, no es tarea, sino simplemente lo dejo a expensas voluntarios. Se pueden leer lo que es Hebreos y Hechos. Todo lo que son esos dos epístolas, Hebreos, Hechos y Hebreos, lo pueden leer para que nosotros entendamos eso. Por eso que Jesús es primicias. Jesús es primicias de los que vamos a resucitar. Es el primero en la resurrección. ¿Listo? Que Dios nos ayude a entender esto. O sea, nótese que no solamente nos da, en la resurrección, no solamente nos da vida física, haciendo referencia a esta vida. ¿Listo? No solamente nos da vida física, cuando dice que yo soy la resurrección, nos está dando vida en espíritu, alma y cuerpo. O sea, espiritualmente, físicamente y eternamente. Una persona que cree en Jesús ha nacido de nuevo, pues sencillamente vuelve a tener comunión con Dios en su naturaleza espiritual, la primera parte la cumple. Y si nosotros cumplimos las dos partes, nacer de agua y del espíritu, pues sencillamente tendremos beneficio a la primera resurrección. Por eso todo el milagro que hizo Jesús es para que ninguno de nosotros vayamos a condenación. Por eso dice por ahí, el que no ha creído ya ha sido condenado, el que rehúsa creer en el Hijo. ¿Por qué? Porque seguimos lo que dice Jesús en esa parte. Y el que esté vivo, y para los que viven, dice ahí, lo que leíamos ahora. ¿Sí? En el verso 26 creo que está del capítulo 11 de Juan. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá, pero si está vivo y no cree, pues sigue muerto en sus delitos y pecados. Por eso él dice, yo soy la resurrección. Entonces, si Jesús resucitó, es primicia de los que vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar, pero la idea es que todos vayamos pensando que necesitamos es la primera vez, la primera resurrección, no la segunda, porque esa es para juicio. ¿Listo? Bueno, dejémoslo hasta ahí y recuerden colocar sus nombres, las personas que de pronto no lo han hecho acá en el chat, para que quede registrado. Bueno, y vamos a orar y le damos gracias a Dios por esta reunión y le pedimos que nos ayude para que entendamos que debemos ser personas que nos debemos enfocar a la primera resurrección. ¿Está claro? Amén, pastor, muchas gracias. Bueno, Padre, buena misericordia, nuevamente te agradecemos, Señor, por el milagro de la vida, por el milagro de concedernos, oh Dios, estar aprendiendo. Gracias a ti porque cada día nos abres más los ojos, nos recuerdas, nos redarguye, nos exhorta, nos consuela de que aquí lo que más vale, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Es valorar todo lo que tú has hecho por nosotros, oh Dios, a través de tu Santo Hijo. Y sabemos, Padre de misericordia, que muchas veces, amado Dios, tristemente nosotros no nos preocupamos por lo que debemos preocuparnos. Por eso, Señor, ayúdanos a encontrar el enfoque claro, que es recuperar por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo la vida espiritual, la vida física y la vida eterna, y poder ser herederos del reino de los cielos, oh Dios,
Por eso, Señor, ayúdanos porque debemos tener la visión puesta, Señor, en aquellas cosas que se hacen bien. Debemos tener la visión puesta, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Como dicen por ahí, Señor, al primero que pienso, al primero que quiero tener, al primero que quiero alabar, adorar, exaltar es a ti, Jesús. Por eso, Señor, que siempre seas tú el primero, el Señor de nuestra vida, y que podamos poner por encima de todas las cosas, oh Dios, para poder, oh Dios, seguir adelante en esta carrera que aunque tenga tropiezos, Señor, sabemos de que estamos en esta vida, pero ya no estamos literalmente muertos, oh Dios, sino tenemos vida porque Jesús nos regaló vida y vida en abundancia. Por eso muchas gracias, Señor, te damos en esta hora. Sigue bendiciendo y supliendo para lo que resta de día. Síguenos protegiendo espiritual, física, material, económicamente, y ayúdanos, oh Dios, cada día aprender más y más de tu palabra para la gloria tuya. Y muchas gracias, Padre, por lo que haces, por lo que harás y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así es hecho en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Y bueno, con la ayuda de Dios, entonces nos vemos en la próxima. Eso fue todo. Amén, Recuerden, pastor. para entender mejor este tema de la resurrección, recuerden leer Hebreos y Hechos, esos dos cartas, dos epístolas, para que sepamos lo que pues, hizo Jesús más puntualmente, ¿no? Y aquí lo que más vale es de entender lo que pierde Adán para saber que recuperó Jesús. Por eso dice que el postrer Adán habla de que fue hecho el primer Adán, alma viviente, da vida física.